El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. que la calle no calle, La calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio y de Radar de los Barrios. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, un sector muy afectado por la grave crisis que atraviesa nuestro país. ¿Quién les habla? María Llanes, vocera de salud de Radar de los Barrios. Yo quiero recordarle a nuestra audiencia una vez más que pueden enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @RCR750, nos puede ver y escuchar por rcr.tv, por Periscope, por la cuenta @RCR750 y estamos en Facebook Live, porque quiero recordarles que estamos en la radio que se ve. Estimados amigos, hoy tenemos un programa especial, tenemos un tema muy importante. Bueno, todos los temas de salud tienen una gran importancia y sobre todo en los actuales momentos. Pero en este caso vamos a conversar sobre un problema de salud pública, como es el tabaquismo, el cigarro y sus repercusiones en la salud. Por supuesto, en los que son adictos a este hábito tan dañino son los que sufren más la repercusión, pero los que no fuman también. Es decir, aquellos que llamamos fumadores pasivos. El humo ajeno hace daño igualmente. El tabaquismo es considerado como la primera causa de mortalidad a nivel mundial a prevenir, es decir, es la primera causa de muerte a prevenir, que es lo más importante, porque eso lo podemos hacer. Uno de los principales órganos que se afectan por este problema es el pulmón, pero también el sistema cardiovascular, el factor de riesgo de otras enfermedades, en fin, es un terrible flagelo que hay que combatir. El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial sin Tabaco. Es un día para hacer campañas masivas de educación, para tratar de luchar, pues, para tratar de vencer este terrible problema. Y el lema del año 2017 fue una amenaza para el desarrollo, es decir, el tabaco, una amenaza para el desarrollo. Y nada más cierto que esto, es una amenaza para la vida, es una amenaza de enfermedad, es una amenaza para la salud, indudablemente. Para hablar sobre este tema tenemos en el estudio a la doctora Aura Maldonado, que es médico neumonólogo, especialista en enfermedades pulmonares, además es médico intensivista. Ella ya es una gran colaboradora de Radar Salud, porque ya estuvo en un programa anterior. Aura, sí, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Sí, estuvimos hablando sobre un tema también importante como es la tuberculosis, ¿verdad? Sí. Excelente, un tema importante. Bueno, yo quisiera, Aura, para comenzar a hablar sobre este tema, de manera general, ¿cuáles son los riesgos más importantes del tabaquismo, del cigarro? ¿Qué estadística maneja a nivel mundial? En Venezuela también, ¿cuáles son las estadísticas? ¿Y cuál es la edad en que se comienza con mayor frecuencia a consumir este hábito tan terrible? Bueno, como usted ya mencionó en el intro, sí es prevenible totalmente. Entonces eso hay que hacer mucho énfasis. Pero está asociado a la mortalidad. Se asocia a enfermedades cardiovasculares, que no solamente las pulmonares que ya conocemos, sino también cardiovasculares, infarto. El infarto aumenta 4 veces si la persona es fumadora, o sea, un riesgo aumentado. Hay riesgo aumentado no solamente de cáncer, sino también de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC. O sea, fumadores que tienen mucho tiempo fumando, que tienen por encima de los 40 años, hay que descartar la enfermedad porque hasta el 30% son asintomáticos. Entonces, por más que tú digas, bueno, pero el cigarro no me está haciendo nada, yo no siento nada, puede ser que sea asintomático y la obstrucción respiratoria, la obstrucción al flujo aéreo puede estar comenzando, simplemente que el paciente no lo percibe. La otra cosa, como ya sabemos, también produce cáncer, está asociado en un 30% a todos los cánceres. Entonces, es importante
no asociar más riesgo. El tabaco asocia más riesgo a muchas enfermedades, no solamente las pulmonares. Entonces, por eso hay que prevenirlo. La edad que se comienza casi siempre es en la edad de búsqueda, que es la adolescencia, por encima de los 18 años. Eso, claro, dependiendo. En las poblaciones donde son más susceptibles, que son de escasos recursos, evidentemente aumenta más. De hecho, en los países subdesarrollados con problemas económicos aumenta, o sea, la edad de inicio a fumar es más temprana y la prevalencia de EPOC es mucho más grande. Resulta que en Venezuela se hizo un estudio grande, platino, donde estuvieron gente muy adentrada en el tema del EPOC, la doctora María Montes de Oca, el doctor Tálamo, la doctora Dolores Moreno, que representaron a Venezuela en un estudio en 5 ciudades latinoamericanas. Se consiguió una prevalencia de EPOC en un 12.1%. Pero hay un subregistro porque mucha gente no se hace una espirometría, que es el método para yo diagnosticar el EPOC. Casi siempre uno se hace un electrocardiograma. Cuando uno se va a operar o cuando tiene alguna cosa, se hace un electrocardiograma. Pero una espirometría no. Y eso es que educar a la población. La espirometría es un estudio donde se toma y se bota aire, y con eso yo sé cómo está funcionando el pulmón mecánicamente. Entonces, así sabemos si la persona, el hecho de que haya fumado o esté fumando, se mantenga activa en el hábito, está generando una obstrucción, y si tiene pretest para poder tener complicaciones más grandes a futuro. Sí, así es. Y una de las complicaciones también que se presenta es el enfisema pulmonar. Sí. Que es, digamos, como decir, la repercusión que después del EPOC, de la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, el paciente se puede volver enfisematoso, y es una situación de verdad, creo que irreversible, Aura, si no me equivoco, ¿no? Sí, completamente. El tabaco es la causa de que 6 millones de personas puedan morir por causas asociadas al hábito de fumar. Al hábito de fumar. Entonces es altamente nocivo para la salud. Y otra de las cosas ahora que también mencioné en la breve introducción que realicé en el programa es que lo de los fumadores pasivos, que quiero que nos hables un poquito de eso, porque entonces se ha estudiado ya con estudios grandes a la mano que el hecho de que las cajetillas tengan fotos, o que si yo les pongo el sobreprecio por impuestos, la gente va a dejar de fumar. O sea, hay una disminución del hábito de fumar en las poblaciones. En Latinoamérica, uno de los países que reportó el estudio platino que hay más prevalencia de fumadores, por ejemplo, es Uruguay. Está muy por encima de nosotros. Entonces, en esos países se crean normas, convenios para que no haya. También se ha visto que si yo disminuyo la cantidad de fumadores en el área, o prohíbo en ciertas áreas no fumar, eso también disminuye la cantidad de gente que fuma. Pero realmente, si en casa hay un fumador o hay varios fumadores, pasan varias cosas. Uno, que las personas que no fuman o fumen están expuestas al tabaquismo de segunda mano, o tabaquismo pasivo, o simplemente están inhalando el riesgo. Es correcto. También. O sea, hay mucho riesgo igualmente para los que no fuman, indudablemente. Yo creo que es un riesgo quizás un poquito menor, pero igualmente hace daño. Sí. Pero vamos a conversar de algo muy interesante, porque hay unas pruebas para detectar la dependencia de nicotina de una persona, que eso es muy bueno que la audiencia se informe al respecto, porque eso ayuda muchísimo a que a las personas pudieran dejar de ese hábito tan terrible que tenemos que seguir luchando contra él. Sí. Ya regresamos, vamos a una pausa. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil, y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Soy David Uzcate. Como baruteño, siempre he puesto por delante el bienestar del municipio. Para nadie es un secreto que hoy la decepción y el desánimo reina en la mente de todos. Yo he sido injustamente inhabilitado por años, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí, y mucho menos a ti: la voluntad de luchar y cuidar nuestra casa,
cuidar a Baruta. Es por eso que creo plenamente en Darwin González, actual concejal del municipio. Él contará conmigo, tú contarás con él. Cuenten conmigo, que nadie les quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a Radar Salud. Estamos conversando con la doctora Aura Maldonado, médico neumonólogo, porque estamos hablando de un tema importantísimo como es el tabaquismo y sus repercusiones en la salud, sobre todo a nivel pulmonar, que es uno de los órganos que más sufre o el que más impacta por esto, pero por supuesto hay otros sistemas del organismo que se afectan igualmente. Doctora Aura Maldonado, hay un test, una prueba, es decir, un test que se llama el test de Fagerström, para que la audiencia sepa, para que la audiencia esté bien informada al respecto, sobre del cual se puede determinar cuál es la dependencia de la persona con la nicotina, que es por supuesto el contenido más importante del tabaco, ¿verdad? Sí. Entonces explícame más o menos cómo es ese test. El test de Fagerström son 6 cortas preguntas que miden simplemente ¿qué grado de dependencia tenemos? De las 6 preguntas, como yo le mencionaba al principio, la más importante es ¿a qué hora nos fumamos el primer cigarro? Entonces, esa es la pregunta clave, porque esa me va a decir cuán dependiente es. Evidentemente, si el paciente abre los ojos y lo primero que busca es la cajetilla de cigarrillo, porque, bueno, hay pacientes que se asocian ir al baño con la cajetilla de cigarro, entonces generan una dependencia y se enlazan a algo que realmente no deberían, porque evidentemente lo pueden hacer sin fumar. Entonces, bueno, nada, eso me va a medir más o menos el grado de dependencia. La otra cosa es que mucha gente interrumpe el sueño. Se levanta muy temprano, se fuman su cigarro, duermen. Entonces, eso también genera molestias hasta en el sueño. Pero eso la gente no lo ve como tal. Lo más importante es que la gente revisa este test, vean en qué grado de dependencia tengan y asistan al médico. Son, como ya les dije, 6 preguntas muy fáciles de responder. La primera justamente es la que yo les mencioné. Las otras preguntas más o menos Bueno, hablan de cuántos cigarrillos se fuman al día, que más o menos qué relación tiene con el hábito. Es simplemente estudiar un poquito cuál es su hábito tabáquico y de si el paciente también se conoce a sí mismo. Puede llegar un poquito más o sea, ya con más datos al médico. Y hay una asociación, un binomio de verdad que es la asociación del cigarro con el consumo de licor.
Sí. Ahí generalmente el adicto al cigarro aumenta en ese espacio de tiempo que pudiera estar consumiendo, ¿verdad? Algún tipo de bebida. Sí, pues. lo que pasa es que el fumador siempre va a buscar asociarlo a algo. Por ejemplo, la personalidad tipo A, que son las personas que fuman. El café también. Lo asocian. Está sumando también dos cosas, ¿no? Sí. Cafeína, nicotina, ¿no? Sí, entonces la gente lo asocia a café, a licor, a problemas emocionales, situaciones que hayan de estrés dentro de la casa, a la situación del país, a situaciones. Entonces, al final, simplemente es que buscan algo como que para decir, bueno, es que esto es lo que estoy pasando y yo lo voy a dejar porque realmente es la situación la que me está conllevando a esto. Una de las cosas que más hace que el fumador se mantenga en el tiempo o que alguien que quiera dejar de fumar no pueda, es el hecho de que haya más fumadores en la casa, porque evidentemente eso también perpetúa. Evidentemente el paciente va a recordar el hábito, va a querer, y a veces, bueno, huele el humo, entonces eso lo incita a seguir fumando. Entonces eso también hay que verlo y tratar de desligar eventos, situaciones con el hábito, porque no se necesita. Así es. No, es indudable que y eso es un tratamiento, porque eso es lo que yo quería preguntarte, Aura, porque primero hay inclusive consultas especializadas, inclusive de médicos, pues neumonólogos como tú y eso, que se dedican en sus consultas a hacer terapia a los pacientes para que dejen de fumar. Sí. Y entonces, bueno, ¿cuál es el mejor método para dejar de este hábito? Bueno, realmente la experiencia es que el paciente tiene que tener autodeterminación y voluntad. Eso creo que es el secreto del éxito, voluntad. Hay muchos métodos para dejar de fumar. Hay pastillas, cada vez las moléculas están mucho más especializadas. Existe el bupropión, existe la vareniciclina, existen los parchos, existe el chicle. Es más, hay un spray bucal de nicotina también, porque la nicotina genera dependencia. De las 4.000 sustancias nocivas que tiene el cigarrillo, evidentemente tiene nicotina, y la nicotina es la que genera dependencia, porque nosotros tenemos unos centros en el cerebro que se estimulan cuando se fuma por el uso de la nicotina. De hecho, la nicotina tarda 7 segundos en llegar a nuestro cerebro. Entonces, sí, es muy rápido. Entonces, la idea es que de esas 4.000 sustancias, doctora, 50 son cancerígenas. Entonces, bueno, ese es lo que el paciente tiene que recordar siempre. Increíble. Entonces, es importante que el paciente sepa a dónde debe ir. ¿A dónde debe acudir? Cuando tenemos la voluntad y estamos concibiendo la idea de que hay que dejar de fumar, ¿ok? Y que la situación es la más idónea, por ejemplo, apartando las situaciones emocionales y todo esto, pero decidimos que el hábito de verdad nos está haciendo daño, consultar al médico neumonólogo. O personalidad tipo A, las personalidades ansiosas son las que van a tener ese hábito. Así es. Es un dúo. Debería funcionar el pulmón, entonces se queda aire atrapado y los pulmones se hacen grandes. Entonces eso genera que la dinámica pulmonar de tomar aire y botarlo no sea la más óptima, y el paciente puede presentar dificultad para respirar. Enferma al otro. Entonces es importante que los pacientes entiendan que las enfermedades cardiovasculares no son ajenas al afectarse por el hábito de fumar. Y es indudable que el cigarro es un factor de riesgo para los dos. Exacto. Bueno, pero vamos a una pausa comercial y regresamos con esta conversación tan interesante e importante para la audiencia. Ya regresamos. Usted escucha El Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones, por RCR 750 AM. Son las 10:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Un pedacito del país que queremos.
Calles limpias, aceras en abundancia, libre tránsito e independiente de las horas en las que decidamos circular. Este no es un ejercicio de imaginación. Es un tema bien estudiado por los especialistas en urbanismo y salud pública y es un punto que merecemos conocer para saber a dónde podemos y nos merecemos ir. Comparto 5 razones que explican por qué invertir en ciudades repletas de espacios verdes. 1. Reducción de las aguas estancadas. La sustitución de áreas pavimentadas por áreas verdes con plantas, arbustos y árboles puede absorber parte del volumen de agua de lluvia. Esto reduce la presión sobre las aguas residuales y sobre el sistema de alcantarillado municipal. 2. Reduce las islas de calor. La presencia de vegetación crea zonas de sombra y por lo tanto zonas de relajación, además de generar la transpiración de las plantas que ayuda a enfriar el aire. Un aire acondicionado natural que purifica, absorbe contaminantes atmosféricos y mejora la interacción de los ciudadanos. 3. Refuerza las interacciones sociales y desarrolla un sentido de pertenencia a la comunidad. Un área verde crea oportunidades para mezclarse con los vecinos y fortalecer el tejido social. 4. Mejora la seguridad de la comunidad. Las áreas verdes se convierten rápidamente en las zonas más concurridas, lo que refuerza la sensación de seguridad real y percibida. Más ojos en la calle que contribuyen con la seguridad. 5. Reducción del nivel de ruido. Las hojas crujientes y el canto de los pájaros ayudan a suavizar el ruido de la ciudad. Ciudades verdes donde la presencia ciudadana fomenta la buena ciudadanía. Comunidades impactadas por el efecto positivo de las zonas verdes en la reducción de la agresión y la violencia. Y nosotros ya empezamos, porque todos los cambios empiezan por la información. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. A continuación, titulares. Alfonso Marquina, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Finanzas, afirmó que era de esperarse las acciones como la demanda que hizo la petrolera china Sinopec contra nuestro país por incumplir el pago de $23,7 millones por el suministro de varillas de acero. Bueno, todo el que está en un negocio invierte para ganar. Y en este caso los rusos como los chinos han invertido una gran cantidad de dinero, han prestado dinero y es lógico que exijan el pago del cumplimiento de esas obligaciones. No es la primera vez, ya hace más de 8 meses también hubo un embargo a un buque petrolero por parte de la empresa petrolera rusa y eso se va a seguir repitiendo. Lamentablemente tenemos un gobierno maula, un gobierno que no paga, que no le paga a los proveedores internos, que no le paga a los productores internos a los cuales se les ha autorizado divisas, y que ha empezado en una especie de default selectivo también internacional, donde no está cumpliendo las obligaciones ni con los socios tradicionales, como ellos dicen, o sus aliados, tanto China como Rusia, como tampoco con ninguno de los proveedores. La Asamblea Nacional rechazó este jueves el nombramiento de Samuel Moncada como embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Hoy cierra la campaña electoral y arranca la instalación de mesas para los comicios municipales. En internacionales, el ejército israelí desplegará fuerzas suplementarias en Cisjordania, territorio palestino ocupado, tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de esa nación hebrea. Suspenden el toque de queda en 9 departamentos de Honduras. Y en los deportes, el portugués Cristiano Ronaldo es el gran favorito para conquistar hoy el 5º Balón de Oro de su carrera. En el fútbol profesional venezolano, Caracas y La Guaira serán nominadas en el torneo Apertura por arreglos al Olímpico de la UCB. Tenemos un servicio público. Se solicita con carácter de urgencia Soladex para el señor Alejandro Acosta. Su número de contacto es el 0416-40234. Continúen con nuestra programación.
Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. A la hora de comprar para tu hogar o empresa, primero acércate a Casa de Oblea, donde consigues alimentos, confitería, piñatería, charcutería, pasapalos, envases, artículos e ingredientes para repostería, artículos de ferretería y mucho más. Al mayor y al detalle, eso sí, todo de primera calidad. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Soy Omar Villalba, vecino y concejal de Baruta desde hace 12 años. Como un baruteño más, he estado contigo días, noches, hasta madrugadas enteras para resolver nuestros problemas. Y como baruteño, te invito a votar para seguir cuidando tu patrimonio y el de Baruta. Juntos defenderemos lo que nos hemos ganado y juntos vamos a volver a ganar. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre, vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos a Radar Salud y estábamos conversando con la doctora Aura Maldonado, que está con nosotros en el estudio, médico neumonólogo. Estábamos conversando en el segmento anterior sobre dos entidades importantes como son la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica o el EBOC y el enfisema, que son ya situaciones pues bastante resaltantes en el sentido del daño del tabaco, ¿no? Del cigarro, porque estamos hablando de tabaquismo, de cigarro, indudable. Entonces, Aura, el problema de ahorita también hay que la situación país, por supuesto, repercute, ¿no?, en esto. ¿Por qué? Porque estos pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, sobre todo los que tienen pues problemas bronquiales obstructivos, necesitan de unos medicamentos que son los broncodilatadores, o sea, los inhaladores bronquiales. Esteroides inclusive también, que tienen esteroides, es decir, a veces inclusive, no sé si me equivoco, no soy la especialista en la materia, pero a veces dan hasta esquemas de prednisona, creo, sí, ¿no? Sí. De prednisona, que es algo que está prácticamente desaparecida, la prednisona, que se utiliza para muchas cosas, para muchas enfermedades, pero en este caso estamos hablando de las enfermedades desde el punto de vista obstructivo pulmonar, bronquial, por el cigarro. Entonces, estos pacientes están desasistidos prácticamente actualmente con esto. Y también hay una fase de tratamiento que los ayuda, que es la rehabilitación pulmonar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero, el primer consejo que les doy a todos los pacientes que ya tienen el diagnóstico y que, bueno, que estamos inmersos en esta situación país, es que hay que hacer controles periódicos, cada 4 meses, porque nosotros como neumonólogos, como especialistas, siempre vamos a saber qué usar. Por ejemplo, si en el mercado no se consigue un X inhalador,
que es el indicado, al consultar al médico nosotros podemos decirle qué es lo que más o menos se consigue en el mercado que le puede funcionar. La otra cosa es que tenemos que ser precavidos, porque realmente sí hay fallas en el momento de adquirir el medicamento, y fallas importantes porque los inhaladores en procesos pulmonares como el EPOC o como el asma, que son tratamientos crónicos de por vida en muchos casos, entonces es simplemente ir de farmacia en farmacia prácticamente, o sea que trabajar poco a poco en conseguirlo. Es una penuria para el caminar, paciente. Sí, señor. Pero, es terrible. Pero hay un grupo, yo siempre le digo a los familiares que es un grupo familiar. El EPOC es como un familiar más, es como alguien que convive contigo, hay que verlo así. Las enfermedades conviven con uno, entonces todos como familia tenemos que abocarnos, porque la generosidad y el apoyo de la familia mata la desesperanza, entonces, y ayuda a nuestros pacientes. Entonces, hay que tratar de hacerlo. Sí, en algunos casos usamos prednisona y es complicado porque, como usted dice, es casi que desaparecida. Sí. Pero es importante, como les digo, yo hablo con mis pacientes que el control periódico me ayuda mucho. La vacunación es importante. Se dice que las personas con EPOC, que por ejemplo, ahorita como le estamos hablando, tanto de Nuevo Mundo como en Situación País, las mujeres están saliendo de la casa, casa a trabajar. Y aparte de eso, yo te quería, y perdona que te interrumpa, pero inclusive en la mujer ha aumentado el consumo del tabaco, del cigarro. Sí. Eso es una cosa que estaba pendiente de preguntarte. Sí, eso es importante también. Bueno, entonces, como las mujeres salen, los abuelitos que se quedan al cuidado de los niños, y los niños pequeños en el preescolar hay gripe, hay virus, y por eso es que nosotros tenemos que tanto vacunar a los chiquitos de la casa, y todos en sí tenemos que vacunarlos con antigripales y esas cosas. A los abuelos también, no hay que olvidarlos, porque los niños llevan la gripe a la casa, entonces es mandatorio que nuestros pacientes con enfermedades pulmonares, incluyendo la EPOC, se vacunen, sobre todo cuando hay niños en la casa. La otra cosa que usted me mencionaba de lo de las mujeres, sí, en efecto hay un aumento, y lo peor es que está asociado a las mujeres se deprimen más. Se hizo un estudio que se llama comorbidoma, donde la enfermedad que es peor para las pacientes con EPOC, justo, es la depresión. Sí. Entonces, las mujeres tienden a deprimirse más, entonces esas fumadoras tienen mucho riesgo. Entonces, la idea es que es complicado, yo lo sé, pero es tratar de desligar ansiedad, situación, problema con el hábito de fumar. Así es correcto. Bueno, Aura, yo no sé si también hay algo que estábamos pendientes que yo te sugerí, en el sentido de que estos pacientes son sujetos a rehabilitación, ¿verdad? Sí. Aparte de, por supuesto, su medicación o sus medicamentos broncodilatadores y eso, ellos también hacen un proceso, una fase de rehabilitación pulmonar. ¿En qué consiste? Sí. Los pacientes, pues uno cuando llegan a la consulta, uno los ve en qué escala está, o sea, qué tratamiento es más óptimo y lo va estudiando. En todas estas escalas, como ya les dije, la vacunación es importante, prevenir las enfermedades para prevenir las exacerbaciones, y una de las cosas importantes que podemos hacer es la rehabilitación pulmonar. Es simplemente que, por ejemplo, 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, tratar de hacer ejercicio. No es inscribirnos en un gimnasio, ahorita ni siquiera nos da para inscribirnos en un gimnasio, pero bueno, no importa, caminar 20 minutos, no más de, entre 20 y 30 están bien, más de 40 empezamos a perder peso, que eso tampoco nos ayuda a nosotros que tenemos enfermedades pulmonares, porque las personas cuando tienen enfermedades pulmonares tienden a ser flaquitos, porque evidentemente respirar rapidito es un ejercicio, entonces pierden peso y pierden masa muscular, que eso al pulmón le es malísimo. Entonces, la rehabilitación pulmonar es hacer más o menos entre 20 y 30 minutos de ejercicio, que puede ser una simple caminata al paso del paciente, ¿ok? Y ejercicios que pueden ser mancuernas o ejercicios que fundamenten la parte alta del cuerpo. Entonces, eso incrementa, el pulmón es un músculo, y el músculo, aunque no cambia funciones, la espirometría sigue obstructiva, no cura enfermedades, pero hace que el músculo le pase lo que le pasa a los fisiculturistas, que se haga más fuerte, se hace más tolerante al ejercicio. Entonces el paciente que va a sentir que puede hacer más ejercicio, que puede aguantar más sin cansarse tanto,
y genera algo que para los pacientes, sobre todo que tienen ya tiempo con EPOC o EPOC en estadios graves, es la individualidad. O sea, ellos ya pueden hacer sus cosas, pueden generar que ya no tengan que depender de otra persona para que le ayude o para hacer las cosas, hacer ciertas cosas, incluyendo hasta cambiarse, porque muchas veces no pueden hacerlo. Entonces, bueno, eso por la parte de la rehabilitación. La otra cosa que fundamenta la rehabilitación es el ahorro energético. ¿Cuál es el ahorro energético? Entonces es simplemente que nosotros tenemos que tratar de ahorrar energía. O sea, por ejemplo, yo me quiero atar un zapato, me quiero amarrar el zapato, entonces yo no voy al zapato, el zapato va hacia mí. Y eso hace que ahorres energía. Entonces es ver en el espacio, diseñar modos para ahorrar energía. Así es. Al ahorrar energía, haces que pierdas menos peso. Es correcto. Y te canses menos. Entonces al final es un todo. Y la alimentación es básica. Las proteínas son muy importantes. Bueno, y en esta situación que estamos también en relación a eso, caray, donde el consumo de proteínas obviamente ha disminuido en la población con esta crisis alimentaria, indudable. Bueno, hay que mencionarlo, pero hay otra cosa también, otra repercusión que no podemos dejar de mencionar, que es el cáncer de pulmón. Sí. Y creo que en las estadísticas de los tipos de cánceres, creo que ocupa el 3er o 4º lugar, ¿no? Y en la mujer ha aumentado el cáncer de pulmón. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, está aumentando esta gente que no ha fumado. Figúrate. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte de casos. Es parte también alarmante. Pero es que existen otras cosas en el mundo también que pueden conllevar el cáncer de pulmón. Pero lo cierto del caso es que está muy asociado en el 80% de los casos con el hábito de fumar. Sí. Entonces, el cáncer de pulmón, bueno, evidentemente se diagnostica cuando el paciente va al médico y nosotros le mandamos a hacer los rayos X de tórax, pues se evidencian las imágenes. Al momento de hacer el diagnóstico, nosotros es una lucha contra el tiempo porque tenemos que tratar de hacer diagnósticos rápidos, tratar de evaluar qué tipo de cáncer, porque todo está englobado en una gran enfermedad que es cáncer de pulmón, pero existen muchos tipos histológicos y cada tipo histológico, y dependiendo de las mutaciones de ese tipo histológico, va a recibir un tratamiento y un pronóstico. Entonces, por eso es tan importante ir al médico. Y bueno, evidentemente, se han hecho estudios en el mundo para saber, bueno, a esta persona que ya tiene cáncer de pulmón, que tiene EPOC, que tiene todas estas enfermedades, ¿vale la pena decirle que deje de fumar? Siempre, en el 100% de los casos, así tenga cáncer de pulmón, lo más importante es dejar de fumar. Así es, pero vamos entonces a continuar en el último segmento y ya regresamos, vamos a una pausa. Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Por RCR 750 AM. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. Son las 10:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En RCR, somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos
iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés. Con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al último segmento de Radar Salud y estamos entonces para finalizar el programa en este segmento. Doctora Aura Maldonado, médico neumonólogo. Quedamos en el segmento anterior conversando en relación al cáncer de pulmón. ¿Qué nos puedes terminar de decir al respecto? Que es muy importante este tema, sobre todo con los protocolos de tratamiento y que hoy en día también es un grave problema al respecto, ¿no? Sí, bueno, después de que ya está diagnosticado y después que ya está estipulado cuál es el diagnóstico histológico del cáncer, pues va a recibir quimioterápico. En algunos casos, dependiendo si hay obstrucción bronquial, puede conllevar hasta radioterapia, recordando que también hace metástasis, entonces pueden haber metástasis cerebrales, a óseos, entonces hay que empezar a hacer un plan para ver qué extensión tiene el cáncer, tanto a huesos, a hígado, a cerebro, pulmón, al otro con pulmón contralateral, que es importante. Y bueno, nada, el paciente, dependiendo de todo esto, va a recibir quimioterapia, radioterapia, y en algunos casos, cuando se consiguen en fases muy, muy tempranas, que esa es la idea, se puede hacer solamente resección quirúrgica que eso sería un plus porque se conseguiría en las etapas más tempranas y eso conlleva una mejor tiempo de vida del paciente. Exacto. También es importante que el paciente, bueno, también ver qué otras comorbilidades tiene o qué otras enfermedades asociadas al cigarrillo o con el cáncer también tiene el paciente. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar? Bueno, mucha paciencia. La situación es complicada para estos pacientes, pero no dejar de ir a sus consultas, siempre llevar el control, tratar de recibir los medicamentos, eso es muy importante. Sí, no, y como una vez más, pues mencionar la situación país. Hay una gran angustia por en los pacientes oncológicos, porque los protocolos completos de esquemas de tratamiento de quimioterapia para cualquier tipo de cáncer no se consiguen, cumplen los esquemas, o sea, no en todas sus fases. Y en eso, por supuesto, no se escapan los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, es algo de verdad muy angustiante en este momento. Pero ahora estamos finalizando el programa, porque como yo siempre digo, el tiempo en la radio es muy corto. Entonces, yo quisiera que ahorita hables de tus recomendaciones, tus observaciones, insistir en un programa educativo por parte de las autoridades de salud para que ayudar, por supuesto, a dejar este hábito tan dañino. Bueno, ¿cuáles son tus recomendaciones? Bueno, las recomendaciones son simplemente defender nuestros lugares libres espacios, defender los espacios 100% libres de humo. 100% libre de humo. Y tratar de mantenerlos así, porque como ya les dije, eso disminuye la incidencia de que la gente fume. La otra cosa es hablar con nuestros hijos. Hay que llevar programas de concientización del daño que hace el tabaco a los muchachos, comenzar desde la escuela. Los adolescentes, sobre todo ahorita con el tema del bullying y toda la fuerza que hace los compañeritos para que puedan llegar a fumar, eso es importante. La otra cosa es que, como ya les dije, siempre va a ser mejor y distinto, a pesar de tener las enfermedades que tengan, dejar de fumar.
Eso es súper importante. Y lo otro es tener voluntad. Así como tenemos voluntad de pararnos, voluntad de luchar, voluntad de seguir cada día mejor a pesar de toda la situación que de repente nos abarca en situación país, emocional, personal, tener la voluntad para también dejarlo, no lo necesitamos. Es correcto. No lo necesitamos. No, y entre esos los que yo te mencioné, los broncodilatadores, todas esas cosas, pues el paciente tiene que cuidarse y evitar, por ejemplo, una crisis de asma, una crisis, por ejemplo, en el paciente broncopulmonar obstructivo crónico. Aura, yo quiero darte las gracias por tu asistencia al programa, fue excelente, un programa muy lleno, lleno de información, de educación, también de denuncia, porque hay que denunciar esta por las autoridades de salud en ningún área. Y la información y la educación para dejar de fumar, para este tipo de problemas, tiene que ser también una de las cosas que tiene que prevalecer en las autoridades de salud a la población. De esta manera finalizamos el programa y nos despedimos de ustedes a nombre de Jaime Nestare en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción del espacio Yelix Adonís, en el control técnico Jan Bururu Martínez. Quien habló para ustedes, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Recuerden siempre, mis estimados amigos, un derecho no es lo que te puedan dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar. Hay que defender el derecho a la salud, hay que defender el derecho a la vida y hay que defender los espacios 100% libres de humo. Hasta una próxima oportunidad por Radar Salud, el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos la independencia y la reintegración de los derrotados. Cuando termina la guerra de independencia se plantea un problema a la sociedad.